Fortunata Huamanquispe. Yo soy de Chinchero, de Cuterpueblo. Yo me dedico desde pequeña a tejer porque mi mamá me enseñó a tejer. Y yo me dediqué desde los 11, 12 años. Nosotros tejemos, comenzamos con las cintas pequeñitas a tejer, después poco a poco las grandes. A los 10 años hacemos pulseritas para la mano nomás todavía, son cintitas chiquititas y eso lo hacemos primero, después ya faja, después la manta, los pasadizos. Nosotros utilizamos lana de oveja, lana de alpaca para hacer las mantas también. Aquí tenemos como por ejemplo lana de oveja, yo estoy torcelando lana de oveja. Y aquí tenemos la lana de la alpaca, sí. Es diferente con la lana de oveja y la lana de alpaca. Y con los dos productos yo trabajo y con los tintes naturales también. La lana de alpaca es más suave y la lana de oveja es un poquito, es diferente, se le nota bastante al tocar nomás. Y la lana de baby alpaca también utilizamos, pero la baby alpaca nos cuesta muy caro, porque la baby alpaca es más caro. La primera trasquilada de la alpaca bebé, esa es la lana de baby alpaca. Nosotros el tejido estamos practicando antiguamente los incas todavía practicaron los tejidos, después nosotros, nuestro abuelo, después poco a poco así. Hasta ahorita seguimos practicando el tejido aquí en Chinchero, todo con tintes naturales, nada de químicos. Nosotros utilizamos tintes naturales para los colores. Aquí por ejemplo tenemos la famosa cochinilla que está seco, pero la cochinilla vive en las pencas de la tuna. Y sacamos las 24 tonalidades de rojos, hay diferentes colores, diferentes tonos, ¿no? Tonalidades de rojo. De ahí tenemos la cacazunca, que sacamos todos los ladrillos, hay diferentes también. Y aquí tengo la chilca, las hojas de la chilca, y sacamos toda tonalidad de verde. Y aquí tengo el colle. La colle también es una planta como un arbusto y sacamos todas tonalidades de amarillos. Y los azules sacamos también la combinación de la cochinilla, o puede ser también con el azul índigo que viene de una mina. Es un poquito caro, el azul índigo más que caro de la cochinilla. Y los colores naturales, aquí el blanco, el negro, el plomo, el marrón, así y de ahí sacamos todos los colores, así como le dije, con las plantas naturales. Así tejemos nuestros tejidos, ya sea el chal, el camino de mesa, la manta que nos tapamos, las correas que tenemos aquí también un poquito, así. Ahí están los colores que tejemos. Nosotros plasmamos nuestros trabajos de aquí de la zona típica de aquí de Chinchero. Este del medio es el loraipo, que representa una planta medicinal. Todo el diseño de aquí, mira, es una plantita que es medicinal, es para los oídos. Y aquí al canto tenemos la esua, que representa también el camino, y también a una soga que antiguamente utilizaban la paja, y como la quesua utilizaban para los techos, para los amarres de los palos. Aquí los apus tenemos. Y aquí en el loraipo también tenemos sus significados. Este X que ven aquí es de los 4 suyos. Aquí tenemos los dos, uno de ellos la laguna de Piura y la laguna de Huaypo. Uno representa a mujeres, otro representa a los varones, porque en Chinchero tenemos 2 lagunas que nos representan. Aquí al medio tenemos el cuti. Utilizamos en la agricultura inca para los aporques de la papa, para los arados, así. Y aquí tenemos los ojos de la princesa aquí al medio. Así cada uno de los diseños tienen su significado. Aquí tenemos también las hojas de la coca. Hay otros diseños que también hay la chasca, el maqui, los ojúndolos. Hay diferentes
diseños aquí en la zona de Chinchero. Uno de los tejidos que más me gusta o tenemos en el Chinchero ese es el Loraipo. Es típico de aquí de la zona porque está patentizado en Chinchero. En otras regiones, en otros lugares no encuentras el Loraipo. Hay otros diseños que tienen ellos también. Aquí en Chinchero tenemos diferentes diseños que podemos poner en los tejidos, en las mantas. No solamente en las mantas, en las fajas también puede ser la confección de una casaca, también diferentes. Nosotros aquí tenemos estos nomás para el ingreso de la casa, la artesanía y la agricultura, los dos es nuestro ingreso de la economía. Yo agradezco a turistas que vienen aquí a Chinchero y también puedo invitar a que vengan a conocer nuestros tejidos. También llevarse uno de nuestros tejidos así típico de aquí de la zona. Es nuestro sustento del hogar, el tejido que vendemos aquí en Chinchero. Y también invitarlos así para que vengan a conocer los paisajes, no solamente los tejidos, los paisajes, todo lo que tenemos aquí en la zona de Chinchero.